El régimen de Kiev intenta, una vez más, a perpetrar un ataque terrorista contra territorio ruso. El Ministerio de Defensa precisa que fueron derribados 2 drones, mediante ese sistemas antiaéreos, en la provincia de Moscú. Asimismo, el líder interino de la República Rusa de Donetsk, que indica que un bombardeo ucraniano contra infraestructura civil dejó una menor muerta y varios heridos. Bueno, efectivamente, como bien adelantado, se trata de una serie de ataques realizados por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hablemos al principio sobre lo que ocurrió en Moscú. Precisamente en 2 direcciones se han visto drones ucranianos. En este caso no hay buenas imágenes, sin embargo, numerosas cámaras de vigilancia pudieron precisamente grabar ese momento. El sonido que se escuchó durante la noche, vamos a verlo, de verdad te impacta, del sonido que escucharon, precisamente, es como actuó la defensa antiaérea de Rusia. Eso fue lo que dijeron desde el Ministerio de Defensa de Rusia, que se frustró un intento de ataque terrorista, con drones del régimen de Kiev, contra la provincia de Moscú, y 2 aparatos fueron destruidos, con sistemas antiaéreos. Precisaron que, gracias a Dios, no hubo víctimas ni daños, pero no es la primera vez que Ucrania intenta, precisamente, atacar Moscú. Además se reportan ataques contra Donetsk y Mianzi. De hecho, las autoridades locales informaron de más de 160 municiones lanzadas, en tan solo un día. En este caso vemos uno de los ataques ahí. Falleció una niña de 4 años, también hubo heridos, incluso hubo un ataque con municiones de racimo contra la ciudad de Donetsk. Hay que decir que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se ha pronunciado al respecto. Dice que Occidente invierte muchísimo dinero, y esto solo agrava el conflicto. Vamos a escucharlo. El Occidente colectivo está librando una guerra indirecta contra Rusia, brindando un apoyo sin precedentes al régimen títere de Kiev. Desde febrero del año pasado, Ucrania ha recibido cientos de tanques, más de 4.000 vehículos de combate y blindados, más de unos 100 unidades de artillería, así como decenas de modernos lanzacohetes múltiples y sistemas de misiles de defensa antiaérea, de fabricación occidental. El volumen total de ayuda de los países de la OTAN, la Unión Europea y sus socios ha superado los 160.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, Estados Unidos aumenta constantemente las apuestas, buscando que sus aliados suministren cada vez armas de mayor alcance y más mortíferas. Pero hubo también otros ataques. Hablamos, por ejemplo, de la provincia de Belgorod, y las autoridades publicaron esta foto, con estas destrucciones que estamos viendo, pues ahí se reporta de al menos un herido. También una noticia importante, y es que el Servicio de Seguridad de Rusia ha anunciado que, pues detuvo a un ciudadano de Rusia nacido en 1980. Él fue detenido en la península de Crimea por sabotaje contra un gasoducto, que tuvo lugar en junio del 2023, pues han especificado que fue enviado por los servicios de inteligencia de Ucrania. Y es que hay que recordar que hubo varios sabotajes que ocurrieron, precisamente dentro de Rusia, pero aquí podemos observar cómo el Servicio Federal de Seguridad sabe rastrear, sabe encontrar los cabos y detener a los culpables, y así es Crimeas, además uno de los puntos más atacados por Ucrania. Gracias, Semio, por la información. Se incrementa la atención en Níger, tras denuncias contra Francia, por parte de la junta que controla el país. Mediante un comunicado, desde la nación africana, acusan a París de llevar un plan de desestabilización. Según destacó un coronel de las Fuerzas Armadas, los franceses violaron el espacio aéreo nigerino, tras partir un avión desde el vecino Chad. Además denuncian que, durante varias horas, afectaron el control del tráfico aéreo. Por otro lado, aseguraron que Francia liberó a presos terroristas en la zona para atacar posiciones militares en las fronteras de los 3 países. Hablamos de Níger, Burkina Faso y Mali. Estas últimas naciones, por su parte, instan al Consejo de Seguridad de la ONU a prevenir una intervención militar. De Occidente son varias las voces que denuncian que Francia y Estados Unidos intentan utilizar a Nigeria contra Níger, y califican este acto de indignante. Esto sucede después de que las autoridades nigerianas anunciaron estar dispuestas a encabezar una operación contra Níger. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rindió un homenaje a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, de nuevo no mencionó al país que los llevó a cabo. 1945 Estados Unidos realizó ataques en los que murieron unas 220.000 personas, mientras más de 200.000 perdieron la vida por dosis letales de la radiación. La mayoría de las víctimas eran civiles, al menos 41 migrantes perdieron la vida en un nuevo naufragio, frente a la isla italiana de Lampedusa. Tragedia sucedió cuando una pequeña embarcación, procedente de Túnez, se hundió en el canal de Sicilia. Se reporta que 4 personas fueron rescatadas por un buque de carga, de bandera maltesa,
que las trasladó a una embarcación patrullera de la Guardia Costera Italiana. Son frecuentes los casos de personas indocumentadas, que en su mayoría salen de África para llegar a tierras europeas, en búsqueda de una mejor vida. Hasta ahora más de 800 personas han muerto, en lo que va de este año, en la travesía, desde el norte del continente africano hacia Europa. Disputa judicial en Estados Unidos, después de que la Corte Suprema reactivara, por el momento, la medida que regula la lista de armas, que pueden ensamblarse de forma doméstica. Anteriormente, un tribunal de Texas había suspendido las normativas, que obligaban a poner un número de serie a cada pieza, por separado. La Casa Blanca busca controlar el comercio interno, pero a la vez incrementa las exportaciones. En efecto, el comercio de arma por parte de Estados Unidos está inundando algunos mercados en algunos países, pero vamos a revisar algunos datos que han sido publicados por el portal Bloomberg, con información que ha sido obtenida por la Oficina del Censo de Estados Unidos, y hablan que las armas semiautomáticas, que se han exportado de Estados Unidos a una larga lista de países, son de 3,7 millones de armas, entre 2005 a 2022, y aquí, uno de los principales países donde han llegado estas armas de Estados Unidos, es Tailandia con 795.000 aparatos, mientras que también figuran países latinoamericanos, como México con 125.000, Guatemala 76.000 y Brasil con 75.000, pero, ¿por qué este aumento en las exportaciones de armas? Eliane, vamos a revisar estos datos del control sobre la exportación de armas de fuego en Estados Unidos. Esto antes del 2020, tenía la potestad del Departamento de Estado de autorizar de otorgar la licencia para poder exportar, pero luego de una lucha de una década, por parte de los fabricantes, lograron, a decir de ellos, para optimizar el proceso de la licencia para poder exportar, que esto pase a manos del Departamento de Comercio, y de acuerdo a información de congresistas estadounidenses, en los primeros 16 meses desde que se realizó este cambio, las aprobaciones para exportar, para vender fuera de Estados Unidos, aumentó en un 30%, lo que se tradujo en $16.000 millones en venta y, de acuerdo a la información, también de estos congresistas, solo el 0.4% del total de solicitudes que fueron ingresadas, fueron negadas, y aquí hay que entender que, durante la campaña de Joe Biden para la presidencia, él prometió que esto iba a regresar nuevamente al Departamento de Estado, para que otorgue la licencia, pero eso es algo que hasta ahora no sucede. Los esquemas de exportación son complejos, y a veces hasta polémicos. No así es, deben seguir una normativa, pero también hay irregularidades dentro de este proceso. Eliane, para poder exportar las armas, vamos a ver unos ejemplos. En el caso de Colombia, en 200009 una gran empresa estadounidense, con origen alemán, logró obtener un contrato para entregar a la Policía Nacional de Colombia 56.000 pistolas en 3 años. Estas armas fueron fabricadas en Alemania, porque la fábrica en Estados Unidos no lograba llegar a obtener números de equipo. Fueron documentadas desde luego para ingresar a Estados Unidos, para que se exporten a este país, pero una vez estando en este país fueron enviadas a Colombia. Esto porque Alemania no permite el envío, la exportación de armas a países que tienen conflictos activos. Ahora, en el caso de Tailandia, hay leyes que son muy estrictas para que los ciudadanos puedan adquirir y utilizar las pistolas, pero si existe un programa de ventas de armas a policías y a funcionarios locales, de acuerdo a información de expertos en el comercio de armas, esto podría ser una puerta para que estas armas terminen en el mercado negro, pero vamos a revisar también que existe un tema relacionado a Naciones Unidas sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas, en el cual Estados Unidos firmó como país signatario en 2013, pero no fue ratificado por el Senado de este país. Ya en 2019 el entonces presidente Donald Trump dijo que esto no se va a ratificar. Él sostenía que amenazaba la política nacional y que no tenía base en la realidad que vivía el país. Ahora en 2020, en la campaña de Joe Biden también se prometió que iban a retomar el proceso para que se firme y se ratifique este tratado, pero hasta este 2023 es algo que tampoco sucede, mientras seguimos viendo, Eliane, que en Estados Unidos se registran algunos tiroteos que cobran la vida de muchas personas, entre ellos estudiantes. Estados Unidos usa la exportación de armas para tener mayor influencia política y militar, sin pensar en las vidas que se pierden. Apunta que es complicado frenar un negocio que genera tantos ingresos. Las razones por la cual Estados Unidos exporta armas a todo país es para tener más y más influencia política, más y más influencia militar, y sin pensar en los resultados de cuánta violencia causa y cuánto sufrimiento causa. La medida más efectiva para controlar el flujo de armas es ilegalizarlo,
pero eso no va a pasar porque no se puede ilegalizar el capitalismo salvaje, o sea, el hecho de que se gana tanto dinero con el tráfico de armas, previene que Estados Unidos tome medidas. El dinero es como el dios del capitalismo salvaje en Estados Unidos, y esto causa que la vida no tiene prioridad. Entonces, cuando Estados Unidos está exportando tantas armas a nivel mundial, está facilitando la violencia salvaje, que termina matando a tantas personas inocentes. Eso ocurre a nivel internacional, ni hablar de lo que está pasando en el mero. Estados Unidos es el único país del occidente industrial que tiene tanta nivel de violencia por estas armas producidas en el país, y seguimos hablando de Estados Unidos, porque el tema migratorio provoca un nuevo enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Estos últimos se desplazaron hasta la zona fronteriza con México para observar el muro acuático desplegado por el gobernador de Texas. Los parlamentarios calificaron la medida como la definición de inhumanidad y una campaña de crueldad contra los migrantes. En las redes sociales se publican imágenes que muestran que, entre cada boya, hay una sierra metálica con pequeñas puntas afiladas. Esto trasciende después de que, días antes, se reportara la muerte de al menos 2 personas en el río Bravo. Por ello exigen que Joe Biden actúe contra las medidas del gobernador republicano, Greg Abbott. El jefe regional, por su parte, asegura que el fallecimiento de los migrantes no fue causado por su muro acuático. Además señala que Texas tiene la autoridad constitucional de implementar estas políticas, y que Biden era conocedor del asunto. En la ciudad brasileña de Belén, inició la segunda y última jornada de la Cumbre de la Amazonía, con la participación de distintos países invitados, de África hacia Europa y América. La cita tiene como objetivo principal coordinar acciones para la protección y el desarrollo sostenible de la selva. Se espera que este último día culmine con la promulgación de un comunicado conjunto sobre la necesidad de combinar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico. En la primera jornada del encuentro, los participantes no lograron establecer metas conjuntas y obligatorias para frenar la deforestación, pero sí algunos acuerdos. Los 8 países amazónicos invitados acordaron establecer una estrategia para detener la tala ilegal de Álvarez, un plan al que calificaron como Alianza Amazónica de Combate. Asimismo, a las distintas naciones se comprometieron a establecer una cooperación conjunta policial con el fin de frenar la actividad criminal en el territorio, sobre todo la de las redes del narcotráfico. Por otro lado, varias comunidades indígenas realizaron una marcha pacífica cerca del lugar donde se desarrolló la cumbre y divulgaron una carta con sus propias propuestas y demandas para la protección de la Amazonía. En paralelo, los pueblos originarios demandaron el cese de las violaciones de sus derechos y la posibilidad de participar en decisiones que consideran fundamentales. De cara a las elecciones primarias en Argentina, aumentan las muestras de apatía del pueblo hacia los organismos gubernamentales. La tendencia crece, sobre todo debido al cansancio de la ciudadanía por la situación económica precaria y la alta inflación. Según varios expertos, el mayor nivel de desconfianza se registra en los jóvenes, que consideran que la política no les puede ofrecer nada. Hace 40 años, la República Argentina estaba preparando todo para volver a votar. Habían pasado los años de la dictadura, más sangrienta que la historia reciente recuerde, y la recuperación de la democracia era un trofeo importantísimo para la sociedad. 4 décadas después, no hay dudas que el sufragio es la herramienta para la alternancia política. Sin embargo, la ciudadanía arriba a estas primarias 2023, con frustraciones y apatía ante una oferta electoral y un gran nivel de desinterés ante las instituciones gubernamentales. Así lo muestran los trabajos realizados por las consultoras de los frentes partidarios incluso por especialistas que no están directamente vinculados con las alianzas electorales. Según el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, más del 50% de los encuestados tiene algún nivel de desconfianza al Poder Ejecutivo, y el trabajo ofrece cifras similares. Si se analiza el Poder Judicial o el Poder Legislativo, la economía requebrajada, una inflación alta en insumos de primera necesidad y la deuda externa, que atenta contra la redistribución de los recursos naturales, son solo 3 de las causas de un escenario de desencanto. De cara al 13 de agosto, compartimos ahora lo que dicen aquellos que viven en el área metropolitana de Buenos Aires, y que el próximo domingo serán parte de los que consoliden a los candidatos del mes de octubre. La palabra hartazgo se repite constantemente entre los indagados, y se vislumbra la aparición de una nueva grieta que separa a los políticos, o posibles postulantes, de ese pueblo habilitado para elegirlos en las urnas. Los expertos advierten también que el aislamiento y la pandemia de la COVID-19 acrecentaron este clima de desaprensión,
hacia los métodos obligatorios, para elegir las autoridades, un sentimiento que además se presenta con fuerza entre los electores jóvenes, con reacciones realmente extremas, así lo observa Pablo Villarreal, investigador universitario, que trabajó en estos asuntos, de todos los problemas que fuimos señalando en una economía que tiene dificultades para el crecimiento, para generar trabajo, una economía inflacionaria, los que sufren más esos problemas son los jóvenes, entonces viven eso como una deuda que tiene la política con ellos, y en muchos casos reaccionan de maneras violentas y adhieren a discursos violentos, no entonces ese es el problema, hoy los jóvenes se sienten que la política no les ofrece nada y es más, les debe un montón de cosas, el principal asesor del oficialismo dice que, en las PASO, el electorado tendrá un voto visceral desde el enojo, en octubre en cambio, otorgará un sufragio mucho más sentimental e ideológico y, ante un eventual balotaje en noviembre, escogerá con inteligencia, pensando ya en el futuro, antes de ver si esto sucederá así, habrá que seguir de cerca otro aspecto, que es el nivel de concurrencia del votante, en las primeras PASO de 2011, más del 81% de los habilitados en el padrón, concurrió a las urnas, en cambio en las últimas primarias de 2021, ese número bajó a alrededor del 67%, y muchos creen que el porcentaje ahora podría ser aún más bajo.